El asombroso circo digital es un mundo virtual colorido y alegre donde 6 humanos están atrapados bajo la tutela de una mandíbula parlante que trata de hacer más amena su estancia. En este vídeo analizaremos a cada uno de estos 6 personajes con la información que hay hasta la fecha, incluidos al personaje de Kane. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Kane es el principal antagonista de esta serie y actualmente no se sabe mucho sobre él, aparte de que es una inteligencia artificial que actúa como maestro de ceremonias del circo. La cabeza de este personaje es principalmente un conjunto de dientes flotantes con un par de globos oculares en su interior, siendo su ojo izquierdo de color verde, mientras que el derecho es de color azul. Va vestido como un presentador de circo y a menudo se le ve empuñando un bastón negro rematado con una bola dorada. Suele aparecer acompañado por Bubble, una burbuja parlante que ejerce el papel de mejor amigo o mascota, pero que a veces parece estorbar a Kane y este se deshace de él haciéndola explotar cuando le molesta. Kane se muestra como un líder carismático, educado y algo distante, siendo el director principal del circo, encargado de crear y supervisar los desafíos, y suele llevar a los demás a aventuras peligrosas o complejas alrededor del área. Algunos piensan que Kane es el avatar que representa a la persona responsable de este proyecto, otros creen que Kane es el propio director, pero yo creo que él solo es una IA que está ahí cumpliendo órdenes de alguien que está por encima de él. Su creador ha declarado que Kane está inspirado en la supercomputadora AM, el principal antagonista del cuento de 1968 No tengo boca y debo gritar, que causó la extinción de la humanidad durante la Tercera Guerra Mundial y llevó a los únicos 5 supervivientes a su complejo para torturarlos por la eternidad. Sin embargo, mencionó que Kane es esencialmente lo que AM sería si fuera un pequeño y divertido chiflado, en lugar de un sádico enloquecido que encarna el odio absoluto, que no era plenamente consciente de que sus diversos juegos de circo eran en realidad perjudiciales para sus cautivos. Jax es un conejo morado muy rebelde cuyo aspecto está basado en los antiguos muñecos elásticos de goma y en el personaje de Poppy de la serie Poppy the Performer. Hace lo que quiere cuando quiere, es apático, sarcástico y no le importan demasiado los sentimientos de los demás, ni siquiera su propio encarcelamiento. Tal y como él dice, está bien hacer lo que sea, siempre y cuando pueda ver que le suceden cosas graciosas a los demás. Aunque se cree que esta actitud es solo su manera de afrontar su cautiverio y realmente se preocupa por sus compañeros, ya que cuando Kaufmo se escapó, se preocupó por sacar de la zona a Kinger y Gangel, aunque fuera haciéndolos rodar como bolas de bolos. A menudo le hace bromas a los otros humanos, siendo sus víctimas favoritas Ragatha y Gangel, uno de los muchos motivos por el cual Jax no le cae bien a ninguno de sus compañeros. El creador reveló que tiene 22 años, siendo el más joven del grupo junto a Zobel. Ragatha es una simpática muñeca de trapo y la segunda que lleva más tiempo en el circo después de Kinger. Se la conoce como la pequeña optimista más dulce y parece estar constantemente feliz incluso después de haber sido apuñalada en la cabeza con un cuchillo. Ella también parece haber aceptado su cautiverio,
aunque a menudo suele pensar en ello, pero se esfuerza por no hacerlo, ya que le da pánico acabar contrayendo el virus de la abstracción. Su mayor miedo son los 100 pies y a menudo choca con Jax. Su diseño es una referencia a Raggedy Ann de la película de 1977 Raggedy Ann and Andy, aunque también guarda mucho parecido con Moxie de la serie Mumpy y sus amigos. Gangle es un personaje muy característico cuyo diseño es bastante sencillo, pues su cuerpo se compone principalmente de 4 cintas. 2 de ellas actúan como piernas, las otras 2 como brazos y una última en forma de espiral actúa como su cuerpo. Por lo general usa una máscara de comedia sonriente como rostro, pero cuando ésta se rompe muestra una máscara de tragedia y llanto. Gangle suele mostrarse como una persona inocente, feliz y adorable cuando tiene la máscara sonriente, pero cuando ésta se rompe deja ver su verdadera personalidad, la máscara triste, sintiéndose como una persona miserable, cohibida y a menudo llorando por sus inseguridades. Este personaje está directamente inspirado en Queda Mono de Poppy the Performer. La actitud de Gangle cuando se rompe su máscara feliz y su acto de ocultar su tristeza interior podría llevarla a sufrir algún tipo de depresión. El creador ha confirmado que a Gangle le gusta dibujar, específicamente anime. Las 2 máscaras que componen su rostro y sus emociones están basadas en las famosas máscaras Shock and Buskin, que son famosas en el teatro, ya que tanto la comedia como la tragedia representan sus 2 estados de ánimo. Kinger es una pieza de ajedrez rey con ojos azules inyectados en sangre asimétricos, manos blancas flotantes y una túnica de rey púrpura. Es el humano más antiguo dentro del circo y el primero en llegar, lo que le hizo volverse loco, paranoico y fácilmente asustadizo. El hecho de que fuera el primer humano en quedar atrapado ha llevado a formular todo tipo de teorías, entre las que destaca que Kinger sería el verdadero cabecilla detrás de todo, pero que ya no se acuerda. A menudo es olvidadizo y no piensa bien en lo que hace, como cuando intentó salvar a Zobel y agarró su cabeza perdiendo también sus manos. Sin embargo, es lo suficientemente amigable como para no haberse ganado ningún enemigo aún y es bastante inteligente, como cuando sospecha que Kaufmo se ha vuelto loco al tratar de encontrar la salida y cuando señala que ninguno de ellos realmente necesita comer, beber o dormir mientras están en el mundo virtual. Durante el episodio piloto, cuando Ragata y Ponmi caminan por el largo pasillo, pasan por delante de una puerta que tiene a otro Kinger, pero de color negro marcado con una X. Esto sugiere que Kinger tenía una contraparte, el rey de las fichas negras del ajedrez, que pudo verse afectado por la abstracción, pero esto no está confirmado. La pieza del rey en el ajedrez es la más importante del juego. Si muere el rey, el juego se termina, por lo que suele estar protegida por el resto de piezas, pero Kinger no tiene peones que le protejan. Esta podría ser la razón por la que se muestra constantemente asustado y se esconde dentro de una fortaleza de almohadas por miedo a sufrir un jaque mate. Zobel es una combinación de formas incongruentes y partes del cuerpo que son desmontables. Este personaje se nos muestra como apático, de mal genio y con los pies en la tierra. Parece que no le gustan las aventuras planeadas por Kane. Por ello es que se angustia tanto cuando es desmantelado y secuestrado por los Gloinks. Zobel es el primer personaje de Glitch Production que no tiene un género determinado.
Esto podría deberse a que está teniendo una crisis de identidad o porque ha olvidado su género después de entrar al circo digital. Como se muestra en el avance de revelación, cuando sus cuernos están mezclados, Sobel puede tener trastorno obsesivo-compulsivo. Pomni es la protagonista principal y el personaje del que menos sabemos. Se nos presenta como una mujer de 25 años, ansiosa, cautelosa y mentalmente frágil, con ansias de escapar del circo, aterrorizada por no poder salir y sin ni siquiera poder recordar su propio nombre. También parece mentirse a sí misma para calmarse, como cuando dice que el circo es solo un sueño. A pesar de estos rasgos, se muestra que Pomni se preocupa por los demás, como cuando fue a ver a Ragata después de que fuera atacada por el abstraído Kaufmo. Sin embargo, después de ver el vacío al final del piloto, se ve a Pomni completamente traumatizada, pero sonríe con incertidumbre, con una mirada traumatizada en sus ojos. Esto podría ser una señal de que se está mintiendo a sí misma de nuevo o de que podría estar abstrayéndose a un ritmo más lento. Pomni llegó al circo digital tras ponerse un casco. Este casco se especula que es el mismo que podemos ver en la imagen donde aparece la pantalla del ordenador, aunque más bien esos son unas gafas de realidad virtual. Se cree o bien que ese casco la absorbió por completo o bien creó una copia virtual de ella dentro del circo. Su carácter asustadizo, preocupado y deprimido no sabemos si se debe a su situación actual o porque su personalidad sea realmente así. Igualmente no es una personalidad que encaje con el rol del bufón, lo que nos hace preguntarnos por qué entró al mundo digital disfrazada de arlequín. Aunque tengo la teoría de que Pomni entró vestida de bufón para sustituir al personaje de Kaufmo y ser de ahora en adelante el nuevo personaje cómico del show. Sin embargo, Kane la bautiza muy oportunamente con el nombre de Pomni, que significa recordar en ruso, lo que me lleva a pensar que esta chica podría ser la persona detrás de todo, y queriendo probar su propio proyecto, se puso las gafas y cruzó al otro lado, pero perdió la memoria y ahora está atrapada dentro de su propio juego. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y estos han sido los personajes principales de The Amazing Digital Circus. Si te ha gustado el vídeo significa que he cumplido mi propósito, así que por favor no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.